Esto pasó en Desiguales. Hoy vamos a estar hablando sobre Estados Unidos en la era Biden. Y cada vez que hablamos de Estados Unidos, la pregunta es, me da la sensación, sobre el poder. Sobre el poder del mundo y de los gobiernos soberanos, si efectivamente están o qué tan condicionados están respecto del propio diseño de sus políticas nacionales. Y hacia adentro de los Estados Unidos también es una pregunta sobre el poder. ¿Recae el poder en el presidente electo democráticamente, más allá de comicios que no son obligatorios y todo lo que más o menos conocemos? ¿O allí también hay un condicionante muy pero muy fuerte de las élites, de las corporaciones, de los lobbies que están efectivamente avalados? Creo que como toda nación democrática es una conjunción de factores. No hay duda que quien ocupa la Casa Blanca tiene un poder importante, hay un gran poder en el Congreso, diferente en la Cámara de Representantes o en el Senado. Los medios ocupan un lugar extraordinario, el complejo militar ocupa un lugar extraordinario, las grandes corporaciones, los sistemas de comunicación. Hay un juego que en la medida que todos operan, y operan muy fuerte, hay 3.000 lobistas, o sea, organizaciones que están influyendo sobre el gobierno americano muy fuerte. Yo creo que esto debe ser trabado, un network, una red de poderes que se cruzan, en muchas cosas se neutralizan, en algún momento uno tiene más poder que otro, pero creo que es una conjunción de elementos. ¿Y eso está intacto desde hace mucho tiempo? Sí, yo creo que eso, al contrario, cada vez es mayor el debate, más fuerte. Por eso yo no creo en la declinación. Yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos ha sido extraordinario, especialmente en el siglo XX. Si uno toma, por ejemplo, el discurso de Eisenhower cuando él se despide de la presidencia, en enero del 61, unos días antes de darle el mandato a Kennedy, hace un discurso extraordinario en donde él denuncia, como presidente de Estados Unidos, el enorme poderío del complejo industrial militar. Dice que es una enorme amenaza a la libertad y a la democracia de Estados Unidos. Cuando uno mira ese complejo hace 60 años, en donde tenías empresas que hoy en día son pequeñas empresas, por ejemplo la General Motors. Ajá. La comparás con Google, la General Motors es un pigmeo. En aquella época era la General Motors. Ese complejo hoy en día es mucho más fuerte e impone límites a los márgenes de acciones que tienen los presidentes, que por supuesto tienen, el Congreso tiene, pero todo este conglomerado que él decía ha acrecentado su poderío. Que va a seguir siendo una gran potencia, pero ya nunca más lo que fue en el pasado, entre otras cosas porque aparece China hoy en día con un poderío económico superior ya, no es que dentro de unos años China, superior ya al de Estados Unidos. Pongo un solo dato para no hacer esto muy largo. China es hoy el primer socio comercial y financiero de 144 países en el mundo, algo que jamás logró Estados Unidos. Sudamérica tiene una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque por primera vez los dos países con programas nucleares y capacidad de hacer una bomba, aunque nos hayamos comprometido a no hacerla, Argentina y Brasil, somos aliados extraordinarios de los Estados Unidos. Nosotros, desde que yo lo negocié, en 1997, y desde el año pasado, con Bolsonaro, el Brasil. Sobre 10 países, en los 190 que tenemos una relación especial en el campo de defensa y de seguridad con Estados Unidos, Brasil y Argentina. Segundo campo, todos los países del Mercosur tenemos como principal socio hoy comercial a China. Es decir, podemos combinar, tener una excelente relación política en el campo de defensa y de seguridad con Estados Unidos y una extraordinaria relación con China. Yo creo que la alianza entre Estados Unidos y los países de América Latina hubiera significado la definitiva subordinación nuestra a Estados Unidos. Entonces digo, no al ALCA quiere decir, bueno, no queremos el área de libre comercio, porque además sabemos que Eduardo Galeano lo definió maravillosamente bien. El libre comercio es un sistema en el cual algunos ganan y muchos pierden. Y ya sabemos quiénes son los ganadores, algunos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Fíjate cómo le fue a México con el libre comercio con Estados Unidos. México era país originario del maíz. Ahí es donde apareció por primera vez el maíz como planta. Después del TLC, firmaron el 94, México, gran exportador, autosuficiente en maíz, ahora importa maíz transgénico de Estados Unidos. Atilio, o sea, no conviene. Atilio, me sale el docente y de docente a docente. Bueno. Explicale a la audiencia, porque por ahí no todos saben qué es esto de no al ALCA.
El ALCA fue, bueno, el ALCA fue un proyecto que Estados Unidos venía desarrollando desde la década del 90 de crear una zona de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Volvemos a eso mismo. Así se planteó. En donde aparentemente circularían mercancías, capitales, no así personas, ¿verdad? Cada cual en su casa, en su pobreza, etcétera, pero sí circulando capitales, empresas y flujo financiero. La política es por afirmación y no por negación. Es decir, yo creo que la reafirmación de la soberanía regional, la soberanía compartida, que es hoy la única posibilidad, ninguno de nuestros países... Pero el ALCA se planteaba como una reafirmación de la soberanía. No, pero ahí, insisto, no a la retórica. El presidente de ese entonces, el presidente Kirchner, decía, miren lo que hago y no lo que digo. Entonces, en esto efectivamente, lo que tenemos que ver es que los grandes saboteadores, o sea, yo coincido que Estados Unidos trabaja para Estados Unidos, no le voy a pedir a Estados Unidos que reafirme el poder argentino o brasilero, que arregle los problemas entre Bolsonaro y Fernández. No, eso tarea no se la puedo dar, que por supuesto el poder concentrado prefiere que las naciones estén debilitadas. Es una realidad. Por eso los grandes responsables, y no hay fuerza mayor que nuestra propia responsabilidad de boicotear el Mercosur. El Mercosur cumple este año 30 años. ¿En qué momento esas relaciones, y no digo que sea una relación estrictamente directa, que sea una causal directa, digamos, las grandes mayorías vivieron mejor en la Argentina? ¿Durante la década del 90, con el modelo de relación con Estados Unidos, o efectivamente lo que Diego menciona como pura retórica durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en los últimos años? Diego. No, yo creo que en esto hay una realidad. Nosotros somos un país más chico desde hemos ido achicando al margen de que hemos hecho topes de crecimiento y luego caídas brutales. Somos un país más chico que lo que había en 1970. Yo creo que si no asumimos la autocrítica de nuestra decadencia colectiva, donde todos hemos participado, militares, civiles, peronistas, radicales, liberales, desarrollistas, no salimos de este enredo. Esto no es un dato retórico. La tendencia argentina ha sido, nosotros en 1970 éramos 25% más Producto Bruto que Brasil, no relativo, neto, con un país que es 20% del Brasil, éramos muchísimo más importantes. Hemos ido para atrás. Ahora, ese ir para atrás tiene que ser claro, no es tirarle la pelota al anterior. Los tres ensayos neoliberales que tuvo la Argentina con la dictadura militar, con el menemismo y con el macrismo han demostrado ser absolutamente desastrosos para el bienestar de la población. Entonces creo que no hay duda de que cualquier cosa que no sea eso va a ser mejor.